Hermanos, hay mensajes, hay sermones que despejan dudas, que aclaran ideas, que aclaran conceptos, que transportan lo que Dios quiere comunicarnos personalmente de una manera clara. Pero hay otros mensajes que derivan de pasajes bíblicos que tienen la intención de crear dudas y de despertar la curiosidad del creyente. Y este es un mensaje que su meta es despertar la curiosidad espiritual en tu vida, también la curiosidad intelectual, para que te quedes con duda y le preguntes a Dios y converses con otros creyentes y me preguntes a mí y me rebatas a mí y me cuestiones a mí lo que vamos a enseñar esta tarde. Pero para hacer esto tenemos que hacer como rápidamente una recapitulación de cómo vamos en el estudio del Evangelio de Mateo, los primeros 12 capítulos, y hoy estaremos abordando el capítulo número 13. Para eso voy a utilizar una herramienta gráfica que se llama la línea de tiempo. Supongo que todos están familiarizados con lo que es una línea de tiempo. Es una representación gráfica de lo que ocurre a través del tiempo, de los eventos y situaciones que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Y le vamos a llamar a esta línea del tiempo la línea del tiempo del Evangelio de Mateo, de los capítulos 1 al 13. Es decir, ¿qué ha pasado en este tiempo? Pero la verdad, a mí una línea se me figura algo muy monótono, me parece algo muy monótono una línea. Entonces estoy utilizando otra figura que más bien refleja cómo se ha ido desarrollando la divulgación del reino, la presentación del rey, la manifestación del poder de Dios en estos 13 capítulos del Evangelio de Mateo. Entonces, más que una línea de tiempo, es como una expansión del tiempo. Cómo se ha expandido la divulgación del rey y del reino en estos 13 capítulos. Y en esos 13 capítulos, obviamente estarían en la línea del tiempo, han pasado muchos eventos. Hemos visto que el rey fue revelado cuando nació en el seno de su familia, cumpliendo las profecías bíblicas. Fue anunciado como el Mesías por Juan el Bautista, recibió el Espíritu Santo y fue reconocido por Dios como su Hijo amado. Fue preparado y tentado en el desierto para comenzar su ministerio. Divulgó cuál era el carácter de los miembros del reino. Reveló cómo era la forma de la justicia de este reino de los cielos. Y después hizo una demostración explícita del poder del reino de los cielos. Y finalmente aprendimos que su pueblo, en su mayoría, rechazó esta divulgación del reino. La mayoría de su pueblo no le reconoció como el rey que venía enviado por Dios, el Mesías prometido. Entonces esta sería como que la línea del tiempo muy iconográfica de lo que hemos estudiado, muy brevemente. Pero hermanos, esto no pasaría de ser como información, no pasaría de ser un estudio académico, si no volvemos personal esto que hemos aprendido, esto que hemos estudiado y escuchado del Evangelio de Mateo. Esta divulgación del rey y del reino de los cielos tiene que ser algo personal. Y esto tiene que llegar a incidir en una línea del tiempo de tu vida, en lo que llevamos del año 2024. Es decir, el haber escuchado y el haber aprendido de esta divulgación y esta presentación del Rey de Reyes debe tener un impacto en mi vida y en tu vida, porque la palabra tiene esa capacidad de impactar la vida, de guiarnos a arrepentimiento, de guiarnos a correcciones en nuestra vida. Entonces, te propongo que también meditemos en la línea del tiempo de tu vida en este 2024.
¿Qué ha pasado? Bueno, al menos en lo que respecta en la predicación dominical, has sabido que el reino ha sido anunciado, como hemos estudiado en este Evangelio de Mateo. El rey te fue presentado, escuchaste una invitación del rey de venir a él. ¿Recuerdas? Vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Tal vez en esta línea del tiempo de este año le has pedido a Dios una señal. Dios, pues veo que tú te presentas como rey, pero ¿cómo me demuestras una señal de que puedes ser un rey personal y un Dios personal mío? Ojalá no le hayas demandado una señal a Dios como hicieron los judíos. Puede ser que en esta línea del tiempo de tu vida hayas decidido simplemente, pues no acepto esa invitación. Estoy bien así, me siento bien sin venir a Él, sin aceptar esa invitación. Lo que tenemos que saber como creyentes es que así como en el Evangelio de Mateo se presenta y se desarrolla expansivamente la presentación del reino de los cielos a toda la tierra, la expectativa de Dios es que también en mi vida haya un crecimiento y una expansión de mi vida espiritual. Y eso es lo que el Señor está pensando para tu vida en este 2024, y no que el Señor se sujete a un calendario o solo empiece el 1 de enero. No, siempre el Señor está esperando, equipándote y guiándote y mostrándote el camino para crecer espiritualmente. En la invitación que el Señor hace, en la invitación que Dios hace en el capítulo 11, que hace 2 semanas y hace 4 semanas vimos, Él hace la invitación: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación que hace el Señor para salvación. Y ustedes recordarán esta invitación que el Señor hace primeramente. En el versículo 28 dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es un comienzo cuando el Señor te invita. Te invita primeramente a que confíes en Él, a que reconozcas tu necesidad de Él, a que reconozcas tu pecado y que estés a la expectativa de su perdón. Ese es el punto de partida de una vida espiritual, tener este encuentro con Dios y llegar a conocerlo como Salvador. Pero entonces en el versículo 29 vamos avanzando. Ahí está lo que les decía. Esta es la primera invitación: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados no se refiere a que te fatigas en tu trabajo, no se refiere a que tienes muchas actividades, a que tu agenda está muy llena, no se refiere a eso. Se refiere a que el pecado ha hecho estragos en tu vida y reconoces que estás expuesto a las consecuencias y a la condenación que viene por el pecado. Es decir, que llevas esta gran carga de que por más que te esfuerces, por más que trates, no puedes llevar una vida recta delante de Dios con tus propias fuerzas. A esto se refiere con estar trabajados y cargados. Y el Señor dice: yo sí puedo dar descanso de eso. Yo sí puedo dar perdón al corazón arrepentido, al corazón contrito y humillado. El Señor perdona y recoge y lo hace miembro de su familia. Entonces esta primera invitación es para salvación. Si lo vemos en la línea del tiempo, este texto que está en rojo sería esta parte inicial de la línea del tiempo. Mi primer encuentro con Dios es porque lo busco como un Dios Salvador que envió a Jesucristo para que tomara mi lugar en la cruz. Pero entonces el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí ya son otras 2 instrucciones. Ya son instrucciones
para la vida del creyente después de la salvación, después de este evento de conocer a Dios, de poner su fe en Jesucristo. Entonces viene un proceso de crecimiento y de expansión y desarrollo espiritual en la vida del creyente. Y en la instrucción dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, estas dos tareas son la vida cotidiana del creyente: llevar el yugo de Cristo, estar unidos a Él, estar en dependencia de Él, estar en compañía de Él en cada situación de mi vida. La idea de hablar de este yugo no se trata de un yugo de opresión, porque había yugos para mantener a los presos, para inmovilizar a las personas que iban a transportar a la prisión. Ese era un tipo de yugo, pero el yugo al que se refiere aquí es el yugo de los animales que trabajan juntos. Dos animales que trabajan juntos y están unidos por un yugo para que puedan ejercer la fuerza al mismo tiempo, puedan jalar un vehículo al mismo tiempo. Y es importante esta palabra yugo porque llega a formar parte de la institución humana más importante que Dios creó, que fue el matrimonio, cónyuge. Yuge viene de yugo también, compartir un yugo con mi esposa, trabajando juntos en unidad. Entonces, cuando habla llevad mi yugo sobre nosotros, no es que el Señor nos tenga presos, es simplemente que quiere ir junto con nosotros en nuestra vida, caminando paso a paso. Y la segunda tarea es aprender de mí. Esa es la vocación del creyente, estar continuamente aprendiendo de Cristo. Y Él es específico en las cosas más importantes que hay que aprender de Él: a ser manso y humilde de corazón para encontrar descanso diario en nuestras almas. Entonces esta segunda parte en amarillo pues viene siendo ya la vida cotidiana del creyente. Pero la expectativa del Señor es que tú crezcas espiritualmente. Y tienes que ser intencional en buscar las oportunidades de crecimiento en tu vida. Estar expuesto a la enseñanza de Cristo directamente en su palabra, directamente en oración, directamente en meditación, o indirectamente siendo enseñado por otro, o indirectamente conversando con otro creyente acerca de la palabra. Pero el Señor espera que este crecimiento sea continuo. Por eso esta comunidad que es su cuerpo, que es su iglesia, es una comunidad de aprendizaje y de enseñanza, de compartir, de dar y recibir, de ser ejemplo y de aprender del ejemplo. Ahora voy a pasar entonces al texto del capítulo 13, hermanos. Dice el capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:
De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por eso podemos titularle a este mensaje: un rey anunciado a los escogidos. Vamos a ver una diferencia muy importante en lo que está pasando en la divulgación del reino de los cielos a partir de este momento. Y también es cierto en la vida de cada creyente. Este es un capítulo crucial en toda la Biblia, hermanos. Es muy importante lo que pasa en este capítulo de la Biblia. Todo creyente debe entender lo que pasa en este capítulo de las Escrituras. Principalmente porque la rebelión contra Cristo, la rebelión contra el Rey ha llegado al punto más alto, al punto en el que muchos habían decidido: tenemos que matar a este hombre. Tenemos que evitar que este hombre siga propagando esta enseñanza hereje. Es el clímax de la oposición y es el momento en el que el corazón de estos hombres ha decidido destruir ese movimiento que Jesucristo, este reino que Jesús viene a anunciar. En este momento es crítico porque en este momento Cristo se vuelve de la nación que crea en Él. Cristo se convierte en un Dios y en un rey de la nación o el pueblo que crea en Él. Es decir, ya vino a su pueblo, ya vino a los judíos a su casa, fue rechazado y ahora dice: venga a mí el que quiera, cualquiera que esté trabajado y cargado, yo le daré descanso. De hecho, 2 capítulos antes le preguntaron: ¿te buscan tu madre y tus hermanos? Y él dice: no, mi madre y mis hermanos son estos que están conmigo. No son los que por la sangre son, sino los que por la fe y espiritualmente son mi madre y mis hermanos. Dice en el capítulo 11. Entonces nos surge una gran pregunta: ¿qué va a ser del reino ahora que han rechazado su pueblo, ha rechazado al rey? Repito, no todo, una parte. Los escogidos sí escucharon, sí prestaron oídos. Y la respuesta a esta pregunta está aquí en el capítulo 13. Y aquí es la primera vez que se introduce este concepto de los misterios del reino. Y uno piensa: ¿pero por qué si ha sido claro cómo Jesús expone el reino? Con las bienaventuranzas expresó claramente cuál era el carácter de las personas que son parte del reino. ¿Por qué ahora nos habla de misterios? Y el Señor lo ha explicado y dice que a partir de ese momento se comunicará con las multitudes a través de parábolas. Y estas parábolas tienen un escenario importante. Y el mismo versículo 1 nos dice que aquí hay un cambio importante. El versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ustedes piensan que abrió una puerta, salió de la casa y se sentó junto al mar. Sí hizo eso, pero también pasaron 2 cosas. Salió Jesús de la casa. Significa que salió de la casa de Israel también. Dijo: ya vine a anunciar el reino a los que se supone que me estaban esperando. Y sí, algunos me reconocieron, pero mayormente, y aquellos que estaban en las posiciones importantes, los príncipes de mi pueblo, no me reconocieron como rey. Entonces me salgo de esa casa y me voy a las multitudes, que son una figura que tanto en Apocalipsis y en Isaías se describe como el mar,
Cuando habla de multitudes en Apocalipsis se refiere al mar. Entonces podemos decir que salió Jesús de la casa de Israel y ahora se sentó a hablar con la multitud, con todo pueblo, con toda nación, a quien también tenía que salvar. Entonces estaba diciendo simbólicamente que dejaba la nación y ahora se volvía a los gentiles. Esto no significa que las promesas que Dios tenía para Israel ya no se iban a cumplir. Eso el Señor, si hace una promesa, se la cumple a quien se la haga. Entonces, aunque el Señor se vuelva a los gentiles, no se invalidan las promesas que tiene Israel, obviamente. Entonces, esta figura del mar son las naciones gentiles que hay en todo mundo. Y aquí comienza una fase nueva del ministerio de Cristo. Y empieza a enseñar en parábolas. Y hay dos razones, y con esto voy a terminar, hermano. Dos razones por las que el Señor empezó a enseñar con parábolas. Lo que hay que entender de las parábolas es que las parábolas no son más que una historia de algo familiar que quiere explicar algo no familiar. Una parábola me enseña con cosas familiares y conocidas algo que no es familiar y que no conozco. Entonces, el Señor trata de describir cómo es el reino, pero utilizando cosas conocidas. No para facilitar la comprensión, sino para dificultar la comprensión ¿de qué? De los misterios del reino. Es decir, parece extraño, pero el Señor pone dificultad a todos aquellos oyentes que ya estaban cuestionándolo, que estaban con dudas, y dice, no, a ellos no les es dado conocer los misterios, porque no tienen fe, porque no tienen confianza, porque su corazón no está abierto a recibir la palabra de Dios. Por eso Dios empezó a codificar el conocimiento del reino a través de las parábolas. No es que fueran incomprensibles las parábolas, pero la idea es que cuando alguien escuchaba una parábola, se le sembraba la duda y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Que es exactamente lo que vemos que se repite continuamente. El Señor enseña una parábola y sus discípulos vienen y le preguntan, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Cuando dijiste que el que no bebiere mi sangre, ¿es literal o qué estás queriendo decir? Y el Señor explicaba. Entonces, la razón humana es que la condición del corazón de la gente hizo necesario que Cristo empezara a ocultar estas verdades, porque acababa de decir en el capítulo 7, cuando mandó a sus discípulos a predicar, dijo, no les entreguen perlas a los puercos, ¿no? Las verdades del reino son tan preciosas que no las desperdiciamos con aquel que se burla, que no quiere escuchar, que las rechaza abiertamente, ¿verdad? Y también por eso el Señor estableció y empezó a enseñar a través de las parábolas. Los corazones, los oídos y los ojos de la gente se habían embotado, se habían endurecido y se habían cegado. Y al usar parábolas estaba estimulando la curiosidad de los interesados, aquellos que en realidad querían saber la verdad. Se trataba también de ocultar la verdad de los rebeldes, de aquellos que iban a usar esa verdad como pretexto, que iban a utilizar esa verdad para lucrar, que iban a usar esa verdad para engañar a los demás, que se iban a aprovechar de la nobleza de las personas de fe. Pero lo importante es que las parábolas, más que codificar los misterios del reino, ayudaban a identificar quién tenía un interés genuino en conocer el reino de los cielos. Antes se pregonaba y se anunciaba abiertamente, ahora era a través de parábolas y yo tenía que tener interés y preguntar, ¿por qué dijo eso? ¿Qué significa esto? Y eso es lo que el Señor quiere con la vida de sus creyentes, que al escuchar la palabra
no digan, estuvo interesante, estuvo bien, estuvo emotivo, estuvo claro, estuvo confuso. No, esa no es la evaluación que Dios quiere que hagas de la exposición de la palabra. La evaluación que quieres que haga es, ¿por qué dijo eso? ¿Qué significa esto? ¿Esto qué nos indica en este tiempo? ¿Esto qué me dice a mi vida? Eso es lo que el Señor quiere despertar al exponer la palabra. También hay una razón divina para que el Señor utilizara parábolas. Se estaba cumpliendo una profecía del Salmo 78:2. Las verdades que hay en Mateo 13 con las primeras parábolas que aquí el Señor empieza a enseñar. Esto que decía cómo la semilla se iba diseminando en diferentes lugares, esta parábola de cómo se divulga el reino, eran misterios para la gente del Antiguo Testamento. Un misterio en la Biblia siempre es algo que fue oculto para las edades anteriores, para las personas del pasado. Pero en Jesucristo han sido revelados todos estos misterios a sus siervos, a nosotros ha sido revelado esto. Probablemente existan símbolos de esto en el Antiguo Testamento, pero no son reveladas estas verdades. Por eso es tan importante el Nuevo Testamento, hermanos. Porque realmente, aún con su brevedad, aún con su sencillez, aunque fue escrito por personas incultas, por pescadores, por personas ignorantes, aún así ese recipiente escogió Dios para revelar los misterios y las verdades más increíbles del reino de los cielos y cómo Él iba a dar cauce al cumplimiento de sus planes. Con esto termino, hermanos. En el versículo 34, no lo leímos, pero lo tengo aquí antes de las conclusiones. Dice el Señor que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, tenemos que tener presentes, hermanos, que el reino de los cielos en Mateo 13, Dios lo declara como un misterio. Ahora resulta que el reino es un misterio. Ahora hay muchas cosas que aprender del reino, pero son un misterio que va a ser enseñado a través de parábolas. Hay que tener en cuenta que a partir de este momento, cuando hablamos del reino de los cielos, no nos referimos a Jesús reinando en la tierra, porque todavía no llega ese momento. No llega ese periodo de 1000 años en el que Cristo reinará en la tierra. Aunque Él es el Rey de las naciones, Él es el Rey de reyes, todavía no ejerce ese reinado. Entonces el reino de los cielos es un lugar aquí en la tierra donde está ausente el Rey, pero está presente en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes. Es decir, ahorita el reino de los cielos es una mezcla de bien y mal y de verdad y falsedad. ¿Por qué? Porque hay evangelios de mentira, hay evangelios falsos, hay creyentes verdaderos y hay creyentes falsos, pero todos ellos componen el reino de los cielos porque el Rey todavía no está reinando, no ha tomado posesión de ese reino. Y esta es la época en la que vivimos, hermanos. Hasta que venga el Señor Jesucristo a comenzar su reinado, es este reino de los cielos en el que la fe del creyente le hace buscar a Dios, le hace seguir la guía. Afortunadamente, la gran diferencia que tenemos es que tenemos la guía del Espíritu Santo. Nos enseña, nos guía, nos permite discernir de las cosas. No era el caso cuando Jesús anunció esto de las parábolas. Las parábolas las tenía que explicar. Muchas cosas el Espíritu Santo nos las da a entender
en su palabra cuando la leemos, o Dios nos las muestra en tiempo, en oración, en meditación. Lo cierto es que Dios revela su persona y sus planes a quienes se acercan a Él por fe. Si quieres conocer los planes de Dios, si quieres conocer la intención de Dios, si quieres conocer el carácter de Dios, tienes que estar cerca de Él, tienes que conocer su carácter, tienes que conocer su manera de entender y de diseñar y de planear las cosas. No de manera intelectual, no de manera académica, sino con fe y esperando que el Señor te va a enseñar una vez que esa relación es fuerte y está cimentada en la fe en Jesucristo. Segunda conclusión, a los creyentes tenemos este privilegio. Nos ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos en su palabra. Solo nosotros podemos valorar la dimensión de estos misterios, la naturaleza del reino de los cielos, los tiempos del reino de los cielos. Y algo muy importante, finalmente somos invitados personalmente a aprender de Cristo. El Señor te invita personalmente a aprender de Cristo cada día de tu vida, para equiparte, para darte una misión de servicio. Señor bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podamos ver en tu plan los cambios que tú habías previsto, las situaciones que fueron propiciadas porque tú conoces el corazón del hombre. Nada de esto es sorpresa. Nada de esto es una variación de tu plan, Señor, sino que tú conoces el corazón de las personas. Tú conoces lo íntimo de los pensamientos, no solamente de los príncipes de Israel, sino también de mi vida, de la vida de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Tú conoces esas fortalezas que construimos para aislarnos de ti o de nuestros seres queridos, Señor. Tú sabes esos feudos que construimos para no cederte a ti el control de nuestra vida, para no cederte a ti el control de nuestro tiempo, para no cederte a ti la primicia en todo, Señor. Señor, permítenos y danos esta curiosidad, danos esta fe para ser curiosos y cuestionar y preguntarte y buscar y aprender y aclarar toda duda que surge, Señor. Porque en las pequeñas dudas son las que el enemigo utiliza para inhabilitarnos, para lastimarnos, para dañar nuestra fe. Permite, Señor, que cada creyente pueda crecer, tenga esta convicción y este deseo de crecer cada día, de expandir su vida espiritual para honra y gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús.